Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Espero que estéis teniendo un buen día, señores, señoras. Y nada, hoy vamos a hacer un nuevo tema. Hoy vamos a hacer un nuevo tema de tecnología. Hoy vamos a hacer concretamente el tema 14 ya. Si no habéis visto los 13 temas anteriores, están colgados aquí en esta serie para la preparación de los temas de oposiciones, temas de tecnología en oposiciones, para profesor de secundaria. Muy bien. En caso de que ya los hayáis vistos, vamos a seguir con el tema número 14. Recordad que todos estos temas son independientes y os podéis ver unos sin haber visto ninguno de los demás, pero más o menos están secuenciados para ir creando una especie de idea de lo que es la tecnología en el mundo y de lo que es el comercio y de lo que es un poquito todo. Así que vamos a leer cuál sería el temario del tema 14. Se llama Métodos de expresión, elaboración y evaluación de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos. Muy bien, pues este tema vamos a ver cómo está dividido. Muy bien. Métodos de expresión de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos sería el primer apartado. Primero miraremos pues, el método de expresión de ideas, la memoria, los planos, el pliego de condiciones, súper importante, el estado de las mediciones, los presupuestos, el estudio con entidad propia. En un segundo apartado miraremos los métodos de exploración de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos, que sería el estudio de antecedentes, el estudio del mercado, realización de maquetas, modelos y prototipos, lluvia o tormenta de ideas, que sería el brainstorming, y encuentros para exploración de ideas. Después vamos a ir a la evaluación de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos. Criterios para la evaluación de un proyecto, requisitos para una buena evaluación de un proyecto, evaluación prospectiva, análisis de viabilidad de un proyecto, evaluación retrospectiva o ex post de un proyecto técnico, es decir, lo que se haría una vez hayamos terminado, presentación de proyectos técnicos, requisitos generales de una presentación y requisitos para la presentación de cada documento, pues el índice, la memoria, los anexos, los planos y el pliego de condiciones. Muy bien, yo creo que con esto podemos empezar fuerte. En este tema vamos a estudiar en qué consiste un proyecto técnico, así como los métodos de expresión, de exploración y evaluación de las ideas involucradas en las diferentes etapas de un proyecto. Vamos a regirnos por la norma UNE, una norma española del 157.001. Tengo que comprobar que esta sea la norma. Me parecen demasiados ceros. Dame un segundo. Una norma española 157.001. Sí, correcto. Criterios. Vale, tiene una refundación en el 2014, ¿de acuerdo? Sería la 157.001 que se refundó en el 2014. Así que esta será la versión anterior. Sobre documentación de los proyectos define el proyecto como el conjunto de documentos, modelos, maquetas de cualquier tipo de soporte que tiene como objeto de definición y la valoración de las características de un producto, obra, instalación, servicio o soporte lógico. Buenas, gente de bien. Hoy nos plegaremos, sí, correcto, a las condiciones del proyecto, que se requieran en función de fin o destino. Para organizar la información de la manera más comprensible posible, el proyecto se divide en diversas partes especializadas o documentos que nos informan sobre los aspectos concretos de la solución que se propone, entre ellos memoria, pliego de condiciones y demás. Que se requieran en función de su fin o destino, para organizar la información de manera más comprensible. Tal. En el plano de la ingeniería, un proyecto técnico es la documentación técnica que avala el proceso del trabajo de articulación de las actividades de diseño y ejecución de una obra. ¡Ey! No, al final he descubierto cómo hacerlo como yo quiero. Su objetivo es, por tanto, estudiar e investigar si eso no es posible de realizar la tarea propuesta desde el punto de vista técnico, funcional y normativo.
Muy bien. De acuerdo con el Project Management Institute, las características de un proyecto son... ¿Cuáles son las características? La capacidad de prestar un servicio, un resultado, como por ejemplo salidas o documentos, en este caso un proyecto de investigación, se obtienen pues varios conocimientos que luego vamos a poder usar en otras ramas del conocimiento o nuevas investigaciones. Muy bien. La elaboración gradual, ¿de acuerdo? Que es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos temporal y único. Pues sería desarrollar los pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por ejemplo, podemos determinar cuántos pasos necesitamos para poder hacer un proyecto. Este carácter gradual implica que un proyecto técnico tenga siempre varias fases. ¿Cuáles serían? Pues la creación de la idea del proyecto, que puede iniciarse debido a una de las siguientes razones, porque existen necesidades insatisfechas actuales, o se prevé que hayan. Por ejemplo, nos puede llegar un cliente y decir, oye, necesito que me fabriquéis esto, con estas cosas. Entonces aparece una necesidad de un cliente y tú la tienes que cubrir. Porque existen potenciales o recursos subaprovechados, en plan de, mira, yo tengo mi empresa y he recibido una serie de beneficios. Creo que podría invertirlos en algo, pero todavía no sé en qué. Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar, en plan de, mira, estoy haciendo algo dentro de mi empresa, una modernización, y esto ha hecho que ahora me surja una necesidad adicional. Y entonces tendríamos la etapa de diseño. La etapa de diseño es la etapa en la que un producto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir. Es donde voy a ponerle toda la carne en el asador para ver qué tengo que hacer. Es la que suelo tardar más tiempo. Yo creo que en la etapa de diseño, un buen diseño requiere muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuanto más tiempo tardes, mayor puede ser el coste de oportunidad. Porque esa necesidad que yo tenía a lo mejor desaparece. O aparece un competidor que puede llegar a hacerlo mejor. O sea que aquí hay que luchar contra el tiempo. Una vez dada la aprobación de todo, se realiza la planificación de la operativa. ¿Cómo tengo que hacerlo? Un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto. ¿Cuánto voy a tardar, por ejemplo, en poner las bases de este edificio? ¿O cuánto voy a tardar en comprar la maquinaria que necesito para fabricar mi coche? ¿O cuánto se va a tardar en fabricar el propio coche, por ejemplo? O en extraer los materiales que se requieren, o en traer los productos en... Todo esto se tiene que valorar. Después la ejecución propiamente dicha. Consiste en poner en la práctica la planificación llevada a cabo previamente, es decir, ejecutar el proyecto, fabricar lo que se ha demandado. Y por último tendríamos una fase de evaluación, una vez fabricado todo, o averiguar qué es un coche, claro, sí. Ahora lo vemos todo así como muy visto, pero, por ejemplo, ¿y si alguien dice, vamos a fabricar un reactor de fusión? Eso a alguien se le ocurrió hace una serie de años. Y el qué es un reactor de fusión, a lo mejor es algo que podemos decir, ah, sí, claro, es un reactor donde se fusionan núcleos de átomos y tal. Vale, sí, ok. Pero ¿qué es? ¿Qué lleva? ¿Qué materiales tenemos que usar? Oye, ¿de qué potencia han de ser los láseres? Oye, ¿tenemos que usar láseres para contener o para generar la energía necesaria para empezar, o podemos hacerlo de forma inercial? ¿Qué hacemos? Claro, todo eso está en la fase de diseño. ¿Qué es? ¿A qué nivel de abstracción podemos llegar con el qué es? Pues es necesario evaluarlo en la fase de diseño. La evaluación, por lo tanto, sería la etapa final del proyecto, en la que una vez todo se ha ejecutado, revisamos cómo ha salido. Claro, se crearon coches de 6 ruedas, sí, o los coches iniciales no eran los que usábamos ahora. Muy bien. Muy bien. Para desarrollar cada una de estas fases y llegar a los resultados necesarios, son necesarios una serie de métodos de expresión, exploración y evaluación de las ideas involucradas, con las que normalizar la gran variedad de proyectos técnicos que se pueden presentar. De hecho, un proyecto técnico puede ser realizado, por ejemplo, para la construcción de una carretera, un puente, una nave industrial, un edificio. Es decir, puede ser para cosas que ya sabemos hacer, pero no sabemos hacer en ese momento para ese proyecto, para ese sitio.
También para la fabricación de, esto sería cosas que todavía no sabemos hacer, como un nuevo motor, un nuevo depósito a presión, lavadoras, un nuevo procesador para ordenadores, cosas que es la primera vez que fabricamos. Por ejemplo, hacer una casa, podemos hacer la casa 20.000 veces, pero no es lo mismo hacer la casa a nivel del mar que hacer la casa en medio del Himalaya, que hacer esa misma casa en medio de una ciudad o fuera de la ciudad. Es totalmente diferente. Aquí me encantaría poder estar promocionando a Caledonian, pero todavía no se promocionan en un medio como yo, pero bueno, os las recomiendo si podéis. Bueno, se utiliza para la creación de nuevas instalaciones, como por ejemplo instalación eléctrica para un bloque de viviendas, y una instalación de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya nos vamos al primer apartado. Métodos de expresión de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos. Primero, método de expresión de ideas. Los métodos de expresión de ideas que se utilizan en el desarrollo de un proyecto técnico pueden ser de diferente índole. Entre ellos, métodos de tipo escrito. ¿Vale? Un método de tipo escrito. Vamos a escribir con un lenguaje adecuado los diversos elementos que debe tener nuestro proyecto. Muy bien. Empleados en la redacción de proyectos de documentos como la memoria, el pliego de condiciones, el estudio de seguridad y salud, la evaluación de impacto ambiental. En cada uno de ellos se utiliza un lenguaje general u otros lenguajes técnicos. Muy bien. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? ¿Cuáles serán los requisitos? Pues, por ejemplo, la extensión. Tiene que ser conciso y bien estructurado. Un documento técnico no puede ser... ¿cómo decirlo? No puede ser una novela. No puede ser una novela. No puede ser un prosa. No puede ser prosa. Tiene que ser concreto. Tiene que dividirse, subdividirse tanto como sea necesario. No puede estar mezclado. Tiene que ser algo fácil de leer. Y si hace falta que esté interlinkeado, pues se interlinkea. Pero, por ejemplo, un documento técnico no puede ser un documento del BOE. Un documento del BOE es inservible para un documento técnico, porque no puedes seguirlo de forma secuencial. Está muy interlinkeado. Tienes que sacar 5 documentos a la vez para poder empezar a trabajar. Y además no está claro. La claridad. Se deben evitar párrafos excesivamente largos y frases. Las frases han de ser cortas. Sujeto, verbo, predicado si hace falta. Y si resulta conveniente para la explicación, es aconsejable sustituir apartados extensos por métodos de tipo gráfico. Por ejemplo, si algo lo tenemos que explicar ampliamente, a veces un dibujo nos puede solucionar un dibujo, un esquema, nos puede solucionar bastante el tema. Tiene que tener una coherencia interna el contenido. Tiene que ser coherente. No puede ser que en un lado pongamos que vamos a gastar, por ejemplo, 1000 kilos de hormigón y al lado que vamos a gastar 1500 kilos de hormigón. Tiene que ser claro. Y tiene que tener coherencia. Tiene que haber un índice. Tiene que estar indexeado. Y el contenido de cada documento debe reflejar en un índice que preceda al documento, es decir, al principio, lo que contiene el proyecto. Asimismo, se debe intentar que el nivel numérico de la jerarquía no sea superior a 3. Se debe intentar, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio. Por ejemplo, pueden haber 20 temas. Pueden haber 20 temas, pero lo mejor es que haya 1, 2 y 3, ya está. Planteamiento, ejecución, conclusiones. Eso sería lo óptimo. Citas, bibliografía, abreviaturas, ¿de acuerdo? En la actualidad pues existen muchas formas diferentes. Entre ellas destaca la norma UNE, la norma ISO 690 y os digo ahora mismo otra que se usa muchísimo, sobre todo en la parte más documental. Espérate, referencias, nos vamos a citas. Estaría el estilo APA, el estilo APA 6. El estilo APA 6 es uno de los estilos más utilizados para la documentación educativa. Bueno, también, aunque no haya una sucesión, vale, de 3, vale, enseguidas. Vale, perfecto, corrijo lo anterior. No es que haya 3 temas, sino que sean de 3 de longitud, que haya tema 1, tema 2, tema 3, ¿vale? Es decir, el tema 1, tema 2, tema 3 como subíndices del tema. Que no haya 1,111111, que si no sería muy difícil de leer.
Se debe asegurar que todos los documentos consultados durante la redacción están introducidos. No puede ser que no estén, porque si no, no sabes cuál es la fuente y pierdes la trazabilidad del proyecto. Métodos gráficos, pues pueden haber planos, tablas, dibujos, imágenes, gráficos y todo esto. La ley se usa bastante, sí, pero yo es que he dicho APA porque es dentro de la documentación que usarán lo que son los docentes, sobre todo se usa app. Por eso se lo remarco. Métodos numéricos serían los cálculos, que nos permiten los cálculos técnicos, que permiten justificar la utilización, pues, de ciertas cosas. Para la realización de distintos cálculos suelen emplearse programas específicos, simulaciones, lo que haga falta. Otros métodos, pues la expresión de ideas, pues a través de otros métodos, por ejemplo, un proyecto fabricado en un modelo 3D, una animación 3D, etc. Los métodos de expresión se aplican en cada una de las partes en las que consta el proyecto técnico general. Pues volvemos a la UNE esta, que actualiza el decreto 1888/61, es decir, una norma del 1888 para productos técnicos. ¡Guau! Del 19 de octubre indicaba las partes que debía contener: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto y plano, ¿de acuerdo? Muy bien. Índice general, la memoria, los anexos, los planos, el pliego de condiciones, el estado de mediciones, el presupuesto y estudios con entidad propia, ¿vale? Como los de seguridad, salud, impacto ambiental, bueno, todo lo demás. Sin embargo, no todos ellos tienen la misma fuerza de obligar legalmente. Habrá cosas, pues, que no obligarán legalmente, como por ejemplo el estudio del coste del color de la pintura del techo, yo qué sé, cualquier cosa. Y en consecuencia, y el caso de discrepancia entre los distintos documentos, su información prevalece sobre el resto. Siempre, siempre, siempre la documentación de tipo legal será la que prevalecerá sobre el resto cuando haya una discusión. Oh, es que yo en un estudio interno que hice descubrí que la pintura me costaba más, que tal, que no sé qué. Ya, bueno, pero a mí en el establecimiento del precio me dijiste que eran 100 euros y son 100 euros. Ya, si te cuesta más, pues lo siento. La memoria. La memoria es uno de los documentos básicos que constituyen el proyecto técnico y asume la función de fundamental de nexo de unión entre todos ellos. Tiene como misión justificar las soluciones adaptadas. Es decir, cuando he hecho lo que he hecho es un por qué he hecho esto. Es, por tanto, un método escrito de expresión de ideas. Ya no será tan técnico, será un poquito expresar un poquito las ideas. Deberá ser claramente comprensible, tiene que entenderse, no solo por profesionales, sino también por la gente que vaya a leerlo, por ejemplo, el cliente. Por ejemplo, lo de la pintura que he dicho antes. ¿Por qué he usado esa pintura tan cara? Y tú le tienes que explicar, no, debido a que las pinturas usadas anteriormente eran de peor calidad y tal. Sí, pero esto se sigue, esto se sigue, sobre todo esto se sigue. La memoria suele estar formada por la memoria descriptiva, los cálculos justificativos, la planificación y programación y los anexos. Esto se sigue, en industria esto se sigue. Y bastante. La memoria es algo que se usa mucho, porque es lo que se va a leer la persona que tengas por encima. No se va a leer el proyecto, se va a leer la memoria. Va a decir, vale, ok, vale, me cuadra. O se van a ver el PowerPoint que les vas a presentar, que eso también es otra. Ah, bueno, sí, pero con lo de entendible, sí, bueno. La memoria descriptiva consiste en la descripción y justificación de las soluciones adoptadas desde los puntos de vista técnicos y económicos. Contiene toda la información suministrada por la propiedad y especialmente los datos básicos del proyecto, como objeto, titular de las instalaciones, técnico, autor del proyecto, antecedentes, situación y emplazamiento, bueno, todo. Los cálculos justificativos se corresponden con los cálculos de todos los componentes del proyecto. Todos. No podemos dejarnos cálculos fuera, ¿vale? Es por tanto un método numérico de expresión de la idea.
Los cálculos se realizan de acuerdo con la normativa vigente. No podemos inventarnos cálculos así a lo loco, ¿de acuerdo? En cada caso concreto, por lo general, mediante programas informáticos especializados para el cálculo de un proyecto. Por ejemplo, si estamos calculando costes, pues es muy posible que usemos SAP y demás. Y también podemos hablar, por lo tanto, si usamos programas informáticos, de un lenguaje informático para la expresión de ideas del proyecto. Por ejemplo, el cálculo de precios. Si lo hacemos a través de un programa informático, sería un lenguaje informático. Por ejemplo. No existe prácticamente ningún documento de proyecto que no pueda realizarse con un ordenador y su correspondiente programa informático. A día de hoy, casi todos los proyectos se hacen en ordenador. Al principio la toma de ideas se puede hacer en libreta, pero todo va a pasar por ordenador. Sí que es verdad que muchas veces acabamos cayendo en el PowerPoint. El PowerPoint yo creo que es el cáncer de las empresas. Es lo peor. Todos queremos PowerPoints. Todos queremos PowerPoints. Pero bueno, no obstante, antes de iniciar el diseño es necesario establecer unas bases claras de partida a las que se va a referir y en las que se va a apoyar todo desarrollo posterior. La especificación del producto deseado, el tamaño de la planta de producción, es decir, los medios de producción, las materias primas y sus características, los factores de seguridad en el diseño y criterios económicos, y el plazo disponible para realizar la ingeniería del proceso. Es decir, cuánto tiempo disponemos. Con estos cálculos se consigue resolver cuestiones como cuál es la potencia necesaria de un equipo, el espesor de las paredes de un reactor, el valor de las vigas de una estructura, etc. La planificación en cualquier aspecto de la vida es establecer las actividades que se van a realizar, darles prioridades necesarias y subjetivas. Recordad que todo esto es subjetivo, no es objetivo. Por mucho que nosotros hagamos un análisis objetivo, la decisión siempre será subjetiva. Eso tenéis que tenerlo claro. Analizar sus integraciones lógicas y ordenarlas secuencialmente en el tiempo. No, lo siento, no. La programación supone fijar fechas para cada actividad. Impone un calendario fijo y concreto para lo que solo era una ordenación secuencial de lógica. Aquí, básicamente, lo que estamos creando ya es un primer diagrama de Gantt, en el que vamos a empezar a secuenciar el proyecto. Estas actividades se realizan habitualmente mediante un diagrama de barras, gráficos de Gantt o una red CPM-PERT. Me parece muy triste que siempre en el Microsoft Office no venga el Project integrado, que lo tengas que comprar aparte. Porque Microsoft Project, por ejemplo, es perfecto para hacer diagramas de Gantt. A mí me gusta mucho para hacer diagrama de Gantt. Y después es integrable con la red de Outlook y todo esto. Y Google creo que no tiene un Microsoft Project propio. No lo tiene, no me suena que lo tenga. Bueno, la programación supone fijar fechas para cada actividad, tal. Los anexos, pues transformados por documentos que desarrollan, justifican parte del texto y demás. Estudios con entidad propia, estudios hidráulicos, hidrológicos, pluvímetros, todo lo demás. Estudios económicos y financieros. Catálogos de máquinas a emplazar o de materiales a instalar. Estudios oficiales o tablas de valores que podamos integrar en nuestro documento. Información de soportes lógicos, maquetas o modelos también estarían en anexos. Y bueno, vamos a ver los planos. ¿Qué es un plano? Un plano es un método de expresión gráfica. Cada tipo de proyecto conlleva una serie de planos diferentes con una determinada información. Los planos pueden ser generales o de detalle. Tanto para la ejecución de una obra en un campo como para elementos y equipos pues muchísimo más concretos. Vale. A la hora de presentar los planos existen una serie de normas reconocidas que se indican a continuación. Las escalas del papel. Los formatos de papel se adecuan a una norma DIN, que es la 476. Que después en la ISO lo convirtieron en la ISO 216. Fijaos que es una de las más antiguas. Y a su vez, en España se sigue una norma española 1011, que es la que regula los tamaños del papel.
Los formatos utilizados que se aparecen en la figura 1, aunque el tamaño mínimo recomendado es el A4. A4 para proyectos a mí no me parece correcto. A4 para presentación en documentos sí, porque es un tamaño muy cogible, pero para cualquier plano un A3 suele ser mucho mejor. Fijaos que básicamente cuando nosotros tenemos un A4, aquí estaríamos hablando de 210 por 270 y algo, creo que era. Esto no me parece bien. Ah, no. Aquí me falta un cacho. 74 más 74 más 148, es decir, 148 por 2, que son 296 de largo, correcto. 296 de largo. 210 por 296 de largo. Y obviamente, cada uno de ellos lo que hace es duplicar el ancho. Y entonces tendríamos, por ejemplo, si duplicamos, tendríamos el A3. El A3 básicamente son 2 A4. El A2 básicamente son 2 A3. Y así podemos hacer también el A1, que sería todo este, y el A0, que sería la suma de todos los anteriores. ¿Vale? El A0 sería la suma de todos los anteriores. Muy bien. Muy bien. El máximo pues sería el A0, que es 841 por 1189 milímetros. Ya es un documento de 1 metro de largo por casi 1 metro de ancho. Es una locura. Y bueno, también podemos usar las escalas para introducir en nuestro documento el proyecto que queremos usar. ¿Vale? Existen varios tipos de escalas según el tamaño que necesitemos. El folio sí es un poquito más grande. El folio es un poquito más grande, pero estamos hablando de los tamaños estándares. No obstante, dados que los planos son elementos de trabajo sometidos a manipulación, sería interesante tenerlo en soporte informático, ¿vale? Toda la información tridimensional se transmite por acotación. Bueno, el cajetín es donde estará metido todo lo que es la información del documento. La leyenda es uno de los aspectos más importantes, que es que nos explicará qué hay en ese documento. Se pueden realizar los planos a mano, pero en la actualidad existen una gran cantidad y variedad de programas informáticos desarrollados cuya única función pues, sería hacer planos. Por ejemplo, el CAD, Computer Aided Design. O diseño asistido por ordenador, ¿vale? Dentro de este tipo de programas existen aplicaciones para arquitectura, para producción de productos mecánicos y tal. Yo tengo, por ejemplo, uso en SolidWorks bastante. Y SolidWorks ayuda mucho a la producción de materiales de ingeniería. Muy bien. Pliego de condiciones. ¿Qué nos vamos a decir con el pliego de condiciones? Son documentos legales. Son los que evitarán posibles interpretaciones no deseadas o diferentes a las deseadas. Por tanto, todo ello se realiza en un lenguaje legal como medio de expresión de ideas. Es el documento contractual por excelencia del proyecto y regula las relaciones entre los participantes, señalando los derechos y obligaciones de la propiedad. Es decir, será el que nos dirá qué le toca hacer a cada uno. Pues a uno le tocará pagar, a otro le tocará fabricarlo, uno será el que tendrá que determinar los plazos, el otro será el que tendrá que fabricar, etc. Bueno, lo que iba diciendo. Condiciones generales, las condiciones y materias y equipos, las condiciones de ejecución y las condiciones económicas. Cuanto mayor sea la empresa, pensad que los documentos de condiciones serán más y más extensos, más y más largos, más y más complejos de entender. Firmar un documento de estos no puede ser algo que os toméis a la ligera. Tiene que ser algo que hagáis después de una lectura completa, exhaustiva y una revisión ante abogado de los pliegos y condiciones. Y pueden estar sujetos a negociación. Y deben estar sujetos a negociación. Obviamente, cuanto mayor sea la diferencia entre ambas empresas, por ejemplo, o entre una empresa y un cliente, menos posibilidades habrá de negociación, ya que será más rígido.
Pero si más o menos las dos empresas están en un nivel igualitario o hay suficiente margen para la negociación, pues se hará negociación. Pero tenéis que saber que estos documentos son vinculantes legalmente y os podéis encontrar en situaciones complejas. Claro, si tú firmas un documento de estos tienes un problema si estás prometiendo algo que luego no puedes cumplir. Muy bien. Estado de mediciones. El documento tiene como misión definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de la obra que configuran el producto. Para ello debe incluir un número de unidades y definir las características, modelos, tipos, dimensiones de cada cosa. Contiene un listado completo de las partidas de la obra que configuran la totalidad del proyecto. Gracias a las correctas mediciones podemos realizar los presupuestos adecuados, porque si yo no sé cuánto voy a gastar, yo no sé cuánto me va a costar producirlo. En las mediciones, el posterior presupuesto se utiliza un lenguaje numérico. Pues tantos kilos de tal producto a tal precio. O voy a tener que trasladar esto de aquí a aquí y esto me va a costar tanto. Luego tenemos el presupuesto. El presupuesto comprende la valoración del coste de la naturalización del proyecto, incluyendo todo, incluyendo la parte de beneficios de la persona. Aunque los presupuestos se intenta indicar que lo que yo estoy diciéndole es cuánto me cuesta, en el presupuesto lo que le estoy diciendo al final es cuánto le pretendo cobrar y cómo estoy justificando lo que le pretendo cobrar, básicamente. Es decir, si yo le quiero cobrar 30 euros, sí que es verdad que obviamente lo que se suele hacer es sumar pues una serie de conceptos, como por ejemplo el transporte, no sé qué, no sé cuánto, la mano de obra, tal cual. Pero yo al final en un presupuesto lo que le estoy diciendo es cuánto le pretendo cobrar. Se trata de un documento meramente orientativo y no compromete legalmente. Es decir, si a mí me haces un presupuesto de 100 euros y luego me cobras 120, es legal. Pero para eso está el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones es donde vinculo legalmente el presupuesto al precio. En plan, la vinculación es el precio final no podrá exceder al presupuesto. Pues ahí el presupuesto no me vincula legalmente, me vincula el contrato. Y por lo que su valor contractual es mínimo y sirve más para contrastar la calidad posterior del proyectista y demás. Se basa en el capítulo del estado de mediciones y por tanto debe seguir su misma ordenación, pues sumar todos los precios, básicamente, como hemos dicho. Por ello, en muchas ocasiones los documentos de estado de mediciones y presupuestos se reflejan en un único documento denominado mediciones y presupuesto. Su valoración, pues, ¿cómo sería? Pues el K no me lo conozco. Esto sería una sumatoria de... Bueno, ahora lo vamos a ver. Es el número de unidades elementales determinadas por clase. Pues lo que vamos a hacer serían unidades de obra. P es el precio de ejecución de cada unidad. Por ejemplo, 5 metros cúbicos a 5 euros por metro cúbico. Y sería el sumatorio de todo esto. Vale, cada precio P será justificado mediante el denominado precio de descompuestos. K es un coeficiente de presupuesto, bueno, propuesto por el proyectista. Sería, pues, la suma de todos los conceptos por el precio de los conceptos por un 0,1% o un adicional. Muy bien. Por tanto, el documento basado en presupuesto estará formado por los siguientes documentos: el cuadro de precios unitarios, el cuadro de precios descompuestos, el cuadro de precios auxiliares, el presupuesto por capítulos y el presupuesto general. K siempre es superior a 1, correcto. Correcto, si lo hacemos inferior a 1... Bueno, no, K no siempre es superior a 1, ojo. No, K no siempre es superior a 1. ¿Por qué? Siempre será superior a 1 si queremos obtener beneficios, pero a veces, lo que ya he dicho algunas veces, es vender a pérdidas. Pero que hay gente que a veces vende a pérdidas. Hay gente que vende a pérdidas. Yo he estado en un... Bueno, en presupuesto no. Vale, en el presupuesto no. En el presupuesto no pones a pérdidas. Es verdad, en el presupuesto sale normal. Lo que pasa es que
tú con los descuentos puedes salir a pérdidas, es cierto, es cierto. Incluso en el presupuesto puedes marcar descuentos, ya. Pero bueno, en este caso también existen programas informáticos encargados de facilitar la creación de los presupuestos. ¿Vale? Y por lo tanto sería otra vez lenguaje informático. Vamos a ir a los estudios con entidad propia, que serían los que están separados. Pues serían los estudios que constituirían un documento básico del proyecto y tendrán otras partes del proyecto en cuenta, como un estudio de seguridad y salud, la evaluación del impacto ambiental, pues el estudio geotécnico, todo lo que sea adicional, ¿vale? Vamos a ver alguno de ellos. Pues por ejemplo el de seguridad y salud, que estaría dentro del Real Decreto 1627 del 1997. Sería el estudio básico de seguridad para el trabajador, para la industria, para todo, ¿no? Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, la identificación de los riesgos laborales, que estaría dentro de la norma de los PRL, la relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, por ejemplo, caídas por altura y demás, que no podemos evitar. Podemos marcar, podemos tal, pero siempre está el riesgo. Previsiones de informaciones útiles a efectuar en su día, que habrá que tener en cuenta. Y también se marcarán pues, las posibilidades y obligaciones de cumplir y hacer cumplir para las medidas de seguridad, ya sea para el trabajador o para la empresa, o para el cliente incluso. En función del número de trabajadores, de la duración de la obra o de la fabricación, el presupuesto del proyecto se realizará un estudio básico de seguridad y salud y, si es necesario, pues uno más detallado. Y, por ejemplo, según el tamaño de la empresa, este estudio lo haremos nosotros o nos lo hará una empresa auxiliar. Y nada, todo estará escrito en lenguaje de tipo general, específico de la seguridad en este caso. Pues uno de impacto ambiental. Pues haremos una evaluación del impacto ambiental, ¿os acordáis? El EIA que ya vimos en el tema 8 o 7. Identificaremos y prevendremos los impactos, haremos un análisis y recordad que es un texto jurídico administrativo, recordad que esto se tiene que presentar, era obligatorio presentarlo en cualquier proyecto. Y nada. Pues nos vamos al método 2, de explotación de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos. Las buenas ideas, esto es importante, las buenas ideas nacen de combinar la intuición, la experiencia y un perfecto conocimiento del tema que se investiga. Cuanto más sepamos del tema, mejor o más posibilidades tenemos de tener una buena idea. En tecnología se sigue el método de proyectos, que consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, ¿no? Para ir haciéndolo. Se suele hacer el pensar, hacer y comprobar. Pensar, hacer, comprobar. No hacer, pensar y comprobar, ojo, que ese sería un proyecto menos técnico. Los métodos de exploración de ideas están íntimamente relacionados con la etapa de pensar. Que consiste en analizar qué se va a hacer, cómo, cuándo, con qué medios contamos, con quién va a podernos ayudar y demás. Para asegurar un buen diseño, se tienen que hacer una serie de historias, que sería hacer una lluvia de ideas, donde se exponen el mayor número posible de ideas, incluso ideas erróneas. Incluso ideas que digas, esto es una locura, da igual, tú exponla. Ya veremos por qué es errónea. Porque a veces de descubrir por qué una idea es errónea, puede surgir una idea adecuada. Muy importante. Búsqueda de analogías con otros proyectos similares. Evitar el bloqueo de la creatividad. Esto sería algo no deseable. Descomposición del problema en partes para explorar alternativas. Tío. Para explorar, seleccionar y elaborar ideas en función de tipos de proyecto técnico, se dispone de herramientas como estudios de antecedentes. Vale. Vamos a ver estudios de antecedentes. Pues sería usar ideas anteriores. Ideas que ya hayamos hecho anteriormente nosotros y que hayan tenido unos resultados que veamos oportuno. Por ejemplo, una empresa que ha hecho, yo qué sé, impresoras durante 30 años, tiene un montón de estudios de antecedentes. Dice, no hagas esto, que esto va a salir mal por esto, o haz esto porque esto va a salir bien por esto. Por esto era tan importante digitalizar, ordenar y añadir etiquetas adecuadas en los proyectos. Por ejemplo, si yo hago una impresora y he hablado de corrosión, o una tubería y he hablado de corrosión, etiqueta el tema corrosión, porque puede ser interesante cuando más adelante queramos ver
¿Por qué tenemos que protegernos de la corrosión o qué cosas tenemos que tener en cuenta? Deben considerarse todos los antecedentes que puedan obtenerse como fuente de información para no cometer los mismos errores que ya hemos superado. Esto reduce el coste de diseño. O sea que cuantas más veces hayas hecho algo, más barato te saldrá hacer una cosa nueva. Muy bien, otros antecedentes a estudiar puede ser la fiabilidad de la maquinaria, la estabilidad laboral de la producción, es decir, saber, por ejemplo, si voy a empezar a fabricar algo y tengo que usar una máquina concreta, tengo que ver pues cuál será la fiabilidad de esa máquina o cómo de ocupada está. A lo mejor yo quiero usar una máquina, pero esa máquina está ya súper ocupada y entonces a lo mejor ya no le puedo cargar con más producción. Estudios de mercado. Antes de llevar a cabo un proyecto del tipo que sea, se necesita conocer bien el mercado donde va a aplicarse. Por ello se utiliza el estudio de mercado, que tiene como objeto estimar la cuantía de los bienes. ¿Vale? Un estudio de mercado no ofrece solamente una fotografía estática de la situación actual del mercado, sino intenta dilucidar cómo va a evolucionar el mercado en unos años. Asimismo, en caso de proyectos industriales, el estudio de mercado resulta decisivo para determinar la capacidad de producción. Es decir, si nadie va a necesitar una pieza concreta, no la voy a fabricar. Si nadie necesita un tipo de producto, no me voy a comprar una maquinaria para fabricar ese producto. Muy bien, por fines prácticos se estructuran en bloques que son el análisis de producto, el análisis de la oferta que haya, que lo que estoy buscando es los productores que necesitaría, en el ámbito geográfico de interés, en donde yo quiero tal, y tendré que hacer un DAFO. Un DAFO, a ver, bueno, aquí dice que en muchas ocasiones voy a usar un DAFO. Un DAFO es vital. Ya lo hagas de forma escrita o ya lo analices de forma mental, ver cuáles son mis debilidades, las amenazas, ver las fortalezas que tengo y ver las oportunidades que hay en el mercado es necesario y punto. Bueno, un análisis de la demanda que habrá de ese producto. Y nada, voy a hacer una realización de maquetas, modelos y prototipos. Normalmente cuando tenga algo de tipo industrial o de tipo técnico. Una de las maneras de exploración de las ideas más extendida es realizar maquetas, modelos o prototipos. Esto ha bajado de precio muchísimo últimamente con por ejemplo, las impresoras 3D o, por ejemplo, con los programas CAD. Antes de hacer una maqueta, hacer un diseño era horriblemente caro. Ahora es mucho más barato. Y además tenemos cosas que antes no se podían hacer. Todos ellos permiten un estudio más cercano al resultado final. Puedo probar las técnicas de fabricación. Ver si es manejable, el ruido ocasionado. Cuanto más me acerque al producto final, mejor. Bueno, las maquetas es una reproducción física a escala. Puede ser escala 1:1, no tiene por qué ser una diferente escala, pero puede ser. Normalmente se usan otras escalas. En un formato tridimensional. Por lo general se usa un tamaño reducido. Incluso a veces al revés. A veces se puede hacer un prototipo. Sí, el tema Smart. Sí. Pero DAFO yo lo sigo usando. A día de hoy yo sigo usando. Antes, meter Smart muchas veces complica bastante el tema. A menos que no haya mucho dinero por detrás o no sepas hacer bien un diagrama, meterte en Smart puede ser un lío. Claro. Es decir, yo por ejemplo, pero es que en SEAT incluso se usa bastante el DAFO todavía. Para grandes megaproyectos, es decir, para el proyecto de un coche se usa el Smart, pero para el proyecto de la pieza de un coche se sigue usando DAFO. No sé si me explico. Smart son grandes números. Bueno, lo que decía, a veces se hace un tamaño mayor del que necesitamos. Son especialmente útiles en el caso de construcción de edificios, infraestructuras y tal. Los modelos, que hay de tres tipos: constructivos, funcionales y virtuales. Los modelos constructivos pues son los realizados a escala real, pero de material diferente a su versión final y permiten estudiar la forma, las proporciones, etc. Por ejemplo,
Si vas a fabricar una pieza, pues a lo mejor usas un plástico de de hilo antes de usar, por ejemplo, pues el hierro o lo que sea. Los modelos funcionales son aquellos cuya finalidad es comprobar el funcionamiento adecuado de la pieza, a ver si la pieza funciona. O los modelos virtuales, que básicamente serían para tecnologías en 2 o 3 dimensiones, en el que podemos comprobar pues, el aspecto, cómo quedaría encajado y demás. Un prototipo, que suelen ser unidades iniciales, fabricadas ya no en lotes, ya no en cadenas, sino en lote, aunque sea un lote de 1 o de muy poquitos. Los prototipos son una representación limitada de un producto, con cantidades limitadas de un producto. Son útiles para comunicar, discutir y definir ideas entre los diseñadores y las partes responsables. Y se distinguen 2 tipos. Los prototipos de baja fidelidad, los que se aproximan poco al resultado final, y los prototipos de altísima fidelidad, que básicamente utilizarían los mismos materiales e incluso a veces las mismas máquinas que se van a usar finalmente. Sí, en las presentaciones, las gafas 3D, yo he visto presentación de producto con gafas 3D y me parece una maravilla, pero sigo pensando que le falta algo a las gafas 3D todavía, le falta un airport todavía a las gafas 3D. Ahora estamos esperando a ver qué hace Facebook con las nuevas Oculus, o si sacan nuevas Oculus, o si ya pasamos un poquito de nivel. Guantes ápticos para comprobar. Más mola mucho el guante áptico, es muy interesante, es muy interesante. Lo he probado una vez en una presentación de tecnología y me pareció maravilloso. La lluvia o tormenta de ideas, brainstorming, conocida también como brainstorming, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un problema determinado en un ambiente relajado. Como estas lecturas, lo de ambiente relajado me parece maravilloso. No he probado lo del gato, no lo he probado. No probé eso. Era una pelota. Una pelota que botaba y la notabas cuando te golpeaba y era como, ¿qué coño? Y la podías coger y notabas la pelota. Un poquito diferente, ¿no? Pero notabas la pelota cogida, era como muy raro. Tú podías coger la pelota y además dejabas de apretar porque notabas la pelota en el medio, era como muy mágico. Ya, el peso no lo notas. Claro, el peso. Por eso eran pelotas de tipo pelota de playa, que casi no pesa. Y como la pelota de playa casi no pesa, parecía una pelota de verdad, era maravilloso. Me pareció súper curioso. Esta herramienta fue creada en el año 1941 por Axel Osborne, cuya búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado, y que eso generaba más y mejores ideas. Sobre todo, importante, decir incluso ideas que sean equivocadas y decir esto no puede ser porque tal y no sé qué. Eso nos ayudará a acotar ideas mejores. Y además, tú puedes decir la primera cosa que se te ocurra, que es mejor. Es una lluvia de ideas rápida. Un fundamento del método es que muchas ideas mueren por la crítica destructiva a la que se ven sometidas antes de que maduren o se perfeccionen. Y eso puede dar a que parte de la idea que puede ser provechosa también se pierda. Que se quede solo en la mente del que lo ha pensado. Y eso nos puede reducir la cantidad de información que tenemos. Recordad que la información es la mejor herramienta para el diseño. La cantidad de información, cuanta más tengamos y más organizada tengamos, mejor. Bueno, mediante este sistema se trata... Sí, la idea copito de nieve es horrible, porque es una idea que parece fantástica, pero es un desastre. Y que dedicas muchísimo esfuerzo en una idea pensada que puede ser muy positiva, muy buena, y al final pues resulta que has perdido un tiempo valioso. Si al brainstorming tú ya vas habiendo pensado de qué vas a hablar, lo que pasa es que ahí acabas de gestionarlo. En la reunión se debe favorecer la creación de un clima distendido que apoye la comunicación y la participación de los asistentes. La motivación de los miembros del grupo es imprescindible. Un grupo desmotivado no te va a hacer un buen brainstorming. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, es fundamental que el entorno que se desarrolle la sesión y crear un clima que facilite la expresión de buenas ideas sin prejuicios. Bueno, y de ideas, básicamente de ideas. ¿Vale? Las ideas de los demás no deben criticarse por muy descabelladas que pueden parecer,
Por consiguiente, se pone en juego la imaginación y la memoria de forma que una idea vaya llevando a otra. Ah, hostia, eso que has pensado. Ah, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos tal. ¿Vale? Bueno, encuentros para exploración de ideas. En ocasiones se recurre a encuentros y organizaciones encaminados a facilitar la exploración y la búsqueda de ideas. Sí, no. Se tiene que atacar a la idea, nunca a la persona que ha dado la idea, por ejemplo. Si alguien dice una idea, que esa idea, pues, creemos que tiene problemas, no se dice, pero ¿no has pensado que...? No, lo que se dice es, creo que esto tiene este problema. O esta idea tiene este problema. Y ser claro, ¿eh? Esto va a valer mucho dinero. Esto se sale del presupuesto. Esto solo se ha hecho en 2 veces y salió mal. O se ha hecho muchas veces y salió mal. Quien ha hecho esta idea, quien ha puesto en marcha estas ideas ha fracasado. Pero no se dice tú has tenido... No se personaliza el problema. Porque esa persona la ha lanzado al aire para que todos... Y es más, nos puede ayudar a que si una idea la tenemos varias personas y alguien la lanza, podamos criticarla entre todas. Sabes por dónde iba. Perfectamente nos hemos entendido tú y yo. Y nada, pues ya está. Pues vamos al Leo. Bueno, se puede hacer una feria de invenciones donde muchas personas que trabajan en un sector cercano se ven. ¿Vale? Las ferias de invenciones son un foro importante para el intercambio de información. Del intercambio de información surgen beneficios. O sea que estos grupos de gente que se ven en los salones náuticos, es importante que se vean en los salones náuticos. Por ejemplo, porque se copian entre ellos. Y esto lo he visto. Y surgen ideas nuevas. Y surgen ideas mejores tanto para el cliente como para los productores. Ven cómo se ha puesto algo, ven cómo se ha hecho algo. Hostia, esta idea es buena. Hostia, el año que viene lo haremos nosotros también. Se hablan entre ellos, se hacen charlas entre ellos. Hay una cierta cordialidad, aunque haya una competencia. Claro. La incubadora de ideas, que son organizaciones donde se van a generar... Es como una especie de brainstorming a fuego lento. Detectan creadores de ideas, los juntan, empiezan a generarse ideas, se generan startups. Muchas fracasan horriblemente, pero de vez en cuando alguna tiene éxito. Y esa que tiene éxito compensa todas las pérdidas que hemos tenido. Redes de contactos, infraestructuras, asesorías especializadas, se gestionan de forma centralizada y van surgiendo ideas. Y después esas incubadoras, pues obviamente se llevan parte del beneficio. Bueno, otras dinámicas de grupo. Existen técnicas para generar dinámicas de grupo. La técnica Delphi, que consiste en contrastar múltiples rondas de juicios anónimos de los miembros del equipo sobre una decisión o problema. ¿Qué opina usted sobre cómo hemos eliminado el problema de ruido de la empresa? No, pues tal, en tal sitio sigue habiendo ruido porque yo estoy tal, no sé qué. Y se va apuntando todo. Y se van mejorando los problemas. Sobre todo, no se puede decir es que tal persona ha dicho que no sé qué. Porque normalmente lo que está ocurriendo es fruto de la idea de alguien. Y cuando se ataca una idea, solemos creer que también se ataca a ese alguien. Por eso es importante que se haga de forma anónima, para que no haya esa sensación de, joder, es que esta persona me cae bien. Es que no puedo decir esto porque esta persona me cae bien. No, eso no puede pasar. Y tampoco puede ser, hostia, es que si digo tal cosa, esta persona pues me va a pillar manía. Eso no puede ocurrir. Porque lo que se ataca es la idea, no a la persona, es a la idea. Siempre se ha de atacar a las ideas, no a las personas, a las ideas. Panel integrado. Es una técnica más dinámica, tanto por el intercambio de idea y tal. Básicamente se promueve la comunicación, la participación. Los foros son un ejemplo de panel integrado muy positivo. Grupos de cuestionamiento, donde se juntarían varias personas con espíritu crítico sobre ideas. Y bueno, vamos a ver la evaluación de ideas en el desarrollo de proyectos técnicos. La evaluación de ideas en un proyecto es un proceso por el cual se determinan el establecimiento de cambios generados por este a partir de la comparación del estado actual y el estado previo en su planificación. ¿Vale? Lo que vamos a ver es ver cómo está, ver cómo estaba.
En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de decisiones. Estamos yendo muy rápido, estamos yendo muy lento, estamos teniendo problemas con los precios, nuestros proveedores funcionan bien, funcionan mal, etc. ¿Qué nos va a hacer ver si tenemos que cambiar algo de lo que estamos haciendo? Eso es muy importante. A continuación estudiaremos los criterios utilizados para evaluar proyectos, los requisitos que se debe cumplir, una buena evaluación de proyectos, así como algunos métodos de evaluación de ideas. Criterios para la evaluación de un proyecto. Pues, ¿qué vamos a tener en cuenta? La pertinencia o relevancia de algo. Si hay una congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades identificadas, por ejemplo. Estoy gastando muchos recursos en diseñar una papelera para un proyecto y te das cuenta que ese proyecto no usa ninguna papelera diseñada por nosotros. Entonces, leches, deja de gastar recursos y personal en esa papelera que no va a servir para el proyecto. Tarde, dice. Bueno, se observa especialmente en la evaluación previa. Vale. La eficacia. Ahora ya tenemos una papelera. ya has gastado el tiempo en diseñar una papelera. Ya, pero a lo mejor el tío quería hacer más cosas, ¿sabes? Entonces, bueno. Ya tenemos una papelera. Ya. Era un barco, bueno, pero tiene una papelera preciosa encubierta. Bueno, la eficacia, que es el grado de cumplimiento de los objetivos. Se observa en las evaluaciones de tipo ex post. Es decir, cuánto dinero hemos gastado para hacer nuestro proyecto, cuántos recursos hemos gastado, cuánto tiempo hemos gastado y demás. La eficiencia, que indica el modo en el que se han organizado y complementado los recursos disponibles. Muy bien. La sostenibilidad establece la medida en la que la producción y instituciones mantienen vigentes los cambios logrados por el proyecto una vez esté finalizado. Por ejemplo, hemos fabricado, sigo en el ejemplo de un barco, que lleva una papelera, en este caso. ¿Puedo fabricar un segundo barco? ¿Este proyecto me permite hacer otro más, menos? ¿Estoy en mejores condiciones al terminar el proyecto, en peores? ¿Tengo un nuevo conocimiento que puedo usar para fabricar el segundo con menos coste, etcétera? Requisitos para una buena evaluación de proyecto. Toda evaluación cumple algunos requisitos metodológicos para garantizar que la información que genere pueda ser usada en la toma de decisiones. Así se espera que todo proceso de evaluación sea objetivo, imparcial, válido. Cuando digo válido, que debe medirse lo que se ha planificado medir. Por ejemplo, inicio un proceso de evaluación y mido algo que no se había planificado, pues no es válido. Tiene que ser confiable. Es decir, las mediciones y observaciones deben de ser registradas adecuadamente y preferentemente recurriendo a verificaciones in situ. Tengo que comprobar que sea correcto lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Un segundo. Curioso. Debe ser confiable. Debe ser creíble. No me sirve nada si es verdad, si no es creíble. Todas las partes involucradas del proyecto deben tener la confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la evaluación. Es decir, si tú haces un informe y nadie te cree, aunque sea cierto, ese informe no vale nada. Es muy importante que la gente te crea. Es importante que en tus anteriores proyectos hayas sido confiable, justo, válido, etc. Porque si no, la gente deja de creer en tus evaluaciones. Y por lo tanto pierdes la capacidad de convencer, de tomar buenas decisiones. Tiene que ser oportuno, que tiene que realizarse en un momento adecuado. Por ejemplo, la papelera. La evaluación sobre la idoneidad de necesitar papeleras tiene que ser antes de que el tío la haya fabricado y construido y la haya colocado. No antes, no después. Tiene que ser útil, nos tiene que permitir hacer algo con esa información. Un informe inútil no vale de nada. No sirve de nada hacer un informe inútil. Tiene que ser participativo. El pobre hombre hablando por privado. Tiene que ser retroalimentador. Un proceso de evaluación debe garantizar la diseminación de los hallazgos.
tiene que generarnos un feedback positivo a poder ser. Y tiene que ser eficaz en el coste. No puede ser, por ejemplo, que para evaluar lo que me cuesta fabricar, yo qué sé, la papelera, me gaste mucho más recursos que en fabricar la papelera. Es decir, eso no puede ser. Tengo que ajustarme a los costes. Bueno, tiene que haber una evaluación prospectiva, un análisis de viabilidad de un proyecto, que va a ser tanto técnica como económica como financiera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un proyecto, pero si no lo puedo fabricar, mal. Si no tengo recursos, peor. Y si no puedo obtener los recursos que necesito, peor todavía. O sea que no se podría fabricar, por eso se tiene que hacer una evaluación. El análisis de viabilidad es el estudio que pergeña el éxito o fracaso de un proyecto. Por ejemplo, si llego casi al final del proyecto y me doy cuenta que no tengo una capacidad económica suficiente para poder fabricar el producto que yo quería diseñar, estoy en una situación en la que estoy peor. En la que estoy peor que antes. El caso de proyectos de gran envergadura, este estudio se realiza como parte de un anteproyecto o proyecto básico. No me voy a meter en el proyecto hasta que no lo tenga muy claro. Que sería en la UNE, la 157.001, pero esto estaba en el 2002. Adaptado a la 2014. Esto está adaptado a la 2014. Que define como el conjunto de documentos en soporte físico, lógico u otro que define las características generales de un producto, obra, instalación, servicio o software. Muy bien. Puede haber una idoneidad funcional, que sería la evaluación de la idoneidad funcional, que se hace referencia a la viabilidad de las funciones para las que se ha diseñado el objeto proceso. Por ejemplo, la papelera. Pues tiene que permitir que entren productos al interior. Si la papelera no permite entrar productos, no es viable, bueno, no es funcional. No sirve para el propósito para el que la he fabricado. La idoneidad técnica se determinan en caso de proyectos civiles, el emplazamiento óptimo del proyecto, los materiales, la mano de obra, todo esto. Las hay que son herméticas, sí, pero tú tienes que poder abrirla para poder introducir productos. Tiene que haber un momento en el que tú puedas introducir los productos, si no, narices. Tiene que haber una idoneidad comercial, es decir, se tiene que poder colocar, tiene que haber alguien que lo desee. Para este análisis, pues bueno, se hacen diversas cosas. Estrategias publicitarias, estrategias de promoción inicial. Pero si se crean con ellas dentro, en algún momento la papelera ha tenido la función de estar abierta para poder introducir el producto para el cual se fabrican. Por ejemplo, los bidones donde se ponen materiales de tipo tóxico, reactivo y demás. Bueno. El tipo de consumidor al que va destinado, la demanda real, la competencia y demás. Además, se deben realizar estudios, bueno, todo lo dicho. Tiene que haber una idoneidad legal. Con todos los estudios anteriores realizados es necesario estudiar la viabilidad legal para la puesta en práctica del proyecto técnico. Considerado que el proyecto es viable técnica, comercial y económicamente, hay que estudiar si existe alguna laguna legal que impida o dificulte la puesta en marcha o por el contrario algún punto que lo facilite especialmente. Por ello se deberá estudiar en detalle temas como la limitación del transporte, las limitaciones medioambientales, los tipos de tributaciones, impuestos y demás, la facilidad para la contratación de personas, las ventajas legales y tributarias, etc. Bueno, idoneidad organizativa. Una vez realizados los estudios de viabilidad anteriores, se debe definir la viabilidad de organización de nuestra empresa. Un estudio de la estructura necesaria para llevar a cabo el proyecto, el estudio de la conveniencia, el estudio de los procedimientos y el estudio de la organización. Y bueno, dentro de la idoneidad económica y financiera, pues las inversiones que hay para poder hacerlo, los costes, el precio que nos va a costar no solo fabricarlo, también diseñarlo. Es decir, si ya nos vamos a gastar más de lo que no lo hagamos. Los ingresos que esperamos obtener con ese producto y en el tiempo en el que esperamos obtenerlos. Muchas empresas petan porque creen que van a fabricar un producto con el que van a ganar mucho dinero, y es cierto,
pero el tiempo desde que empiezan a gastar hasta que empiezan a cobrar es demasiado elevado y se queman en el proyecto, se la comen los intereses. Por ejemplo, si hacen una obra para una administración que suele tener 180 días de demora en pago, si tú necesitas el dinero ya, no puedes hacerlo. Los ingresos previstos y las condiciones de financiación. ¿Qué intereses me van a cobrar? El calendario necesario, la información monetaria de las etapas anteriores y los impuestos. Sí, por ejemplo, la administración se puede retrasar en el pago y se retrasa en el pago y ya está, y ajo y agua. Y te han cobrado los impuestos de lo que todavía no te han pagado. Sí, eso lo he visto y es duro de aguantarlo financieramente. Tú nunca puedes trabajar solo para la administración. La administración tiene que ser un añadido para tu empresa. Si solo trabajas para la administración, o consigues todos los contratos, que eso solo lo puedes hacer en ciertos casos. Por ejemplo, que tengas una capacidad de convencer al legislador y al ejecutor de los proyectos civiles de que tu empresa es la única y óptima para eso, o tienes un problema muy gordo. Por eso hay tantos problemas en la administración con el tema de los contratos y por eso ha habido tantos casos de corrupción. Porque las empresas se enzarzan en un problema muy gordo y hay muy poca gente que determina si un proyecto se puede hacer o no. Todo ello nos ayudará a prever y calcular la posible rentabilidad de nuestro proyecto técnico. Muy bien. El estado de la inversión inicial del proyecto. Al hablar de inversiones iniciales nos estamos refiriendo a la totalidad de entradas y salidas, ¿vale? Que se efectuarán para determinar los costos y demás. Pues el precio neto, los costos y gastos de arranque y los estímulos fiscales que tendremos. Bueno, el estado de resultados del proyecto pues nos debería mostrar de forma detallada los ingresos y gastos y egresos, y el balance general del proyecto, pues ver por dónde va, comprobar los activos, los pasivos. Por ejemplo, si acumulamos muchas piezas en nuestro almacén es una gran acumulación de pasivos, por ejemplo, hasta que no podamos colocarlos como bienes de producción, que ya se convertirán otra vez en activos. Flujo de efectivo del proyecto y demás. Y bueno, una vez hemos hecho todo esto y hemos fabricado y hemos vendido y demás, tendríamos la evaluación prospectiva o ex post de un proyecto técnico. La evaluación ex post consiste en confrontar la situación sin proyecto con la situación con proyecto, una vez que éste se ha ejecutado o instalado, y preferiblemente después de que haya transcurrido un tiempo prudencial de operación, análisis y demás. ¿Vale? La evaluación ex post puede ser proceso de... Un segundo. La evaluación ex post pues puede ser un proceso o impacto. Puede haber una evaluación ex post del proceso que lo que busca es mejorar el proceso en sí que hemos seguido en la empresa. Y el impacto lo que busca es determinar qué cambios han ocurrido al hacer nuestro proyecto. Ya sea en nuestra empresa o en el mundo o lo que sea. Muy bien. Por lo tanto, también tenemos la presentación de los proyectos técnicos. La presentación del proyecto. ¿Quién nos lo va a certificar que todo esté ok? Seguir la norma 157.000 del 2002-2014 ahora. ¿Quién va a gestionar esta norma? AENOR. Y AENOR va a certificar empresas que nos van a homologar o que van a homologar nuestro proyecto. Bureau Veritas, Norske, toda esta gente. AENOR es la agencia de normativas españolas, ¿eh? Es de aquí, de España. AENOR es española. Muy bien, esta norma pretende mejorar la calidad de la documentación de los proyectos sobre productos, obras y edificios, excluidas las viviendas, ¿de acuerdo? O instalaciones o todo lo que sea necesario. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos generales de presentación? Pues un título, obviamente. Los documentos que hay que tener en el interior, que sería el proyecto,
la portada de cada uno, el número de volúmenes, el título del proyecto, el título de documento unitario, el organismo que lo ha hecho, la identificación. Y bueno, cualquier documento general se descompondrá en documentos unitarios. Pues el proyecto de tal pieza, el material de tal otra, lo que sea, ¿vale? Tendremos que tener el número de página de plano, el título del proyecto o número de proyecto en cada uno de los planos, el título del documento básico al que pertenece, el número o código de identificación del documento en concreto. Esto es súper útil, pero no os imagináis lo útil que llega a ser para referencias cruzadas. Y el número de edición que tenemos. Por ejemplo, si es la primera vez que lo hacemos, si lo hemos revisado, hay que guardar, y esto es muy importante, guardar todas las ediciones anteriores, no las borréis. Incluso cuando se termina el proyecto es importante ver, porque por ejemplo, una característica de la evaluación del ex post puede ser cuántas veces hemos tenido que rediseñar una pieza, y para eso necesitamos guardar los anteriores. Bueno, todos los documentos han de tener una presentación cuidadosa. Sí, GitHub, pero para procesos informáticos, pero por ejemplo se puede guardar en nuestra propia empresa en un servidor o en una carpeta. El proyecto debe estar redactado de forma que se pueda ser interpretado correctamente por personas distintas de sus autores. No puede ser interpretable. Un documento, un proyecto no puede ser interpretable. Eso es un error. Cuando proceda a indicarlo, se considerará los requisitos relacionados con la propiedad intelectual de proyectos, considerando los relacionados con el autor o con la empresa. El proyecto es algo nuestro. Bueno, y los requisitos de presentación de cada documento, pues tendremos el índice, la memoria, que tendrá que tener todo esto, el título del proyecto, la razón social, el nombre y apellidos del colegio al que pertenece en caso que sea un número colegiado, etc. La razón social de la entidad o persona jurídica que recibe el encargo y la fecha y firma de los mencionados. Una hoja de índice de memoria. Siempre tendremos que tener un índice, como en todos los proyectos técnicos. El objeto que se hace, el alcance. Objeto y alcance no es lo mismo, ¿eh? El objeto es el motivo. El motivo. El objeto del proyecto es la justificación, el por qué estamos haciéndolo. Y el alcance es hasta dónde llegamos, por ejemplo. Para la construcción del S-80, el motivo es tener un submarino nuclear, tal, no sé qué, no sé cuántos, avanzado, vale. Pero el alcance va desde la construcción hasta la modificación de los astilleros. El alcance sería incluso la modificación de los astilleros. Los antecedentes que haya sobre un proyecto. Las normas o referencias a las que nos tengamos que aplicar, pues ya sean las disposiciones legales, la bibliografía, los programas de cálculo, el plan de gestión de calidad dentro de la empresa a la cual nos hemos adaptado y las referencias que veamos oportunas. Las definiciones y abreviaturas que tengamos que tener en cuenta y los requisitos que nos ha marcado nuestro diseño. Esto tiene que estar en la memoria. Esto a veces no se hace, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo suelen meter aquí en normas y referencias. Suelen meter todo junto. Tiene que estar al menos identificado. El análisis de soluciones que hemos ido adoptando para cada cosa. ¿Qué resultados hemos tenido con cada una de las partes del proyecto? Súper importante. Pues se escribirá cuál ha sido el resultado. La planificación que hemos seguido. Y el orden de prioridad entre los documentos básicos. No puedes... Claro, tiene que ser todo parte de tu documentación. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto la norma 2014 permite introducir documentación audiovisual o tienes que hacer un documento al que haga referencia a un material audiovisual. No sé hasta qué punto permite esto. Esto me lo tenía que mirar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, lo que se grababan las conferencias, bueno, se grababan las reuniones, pero solo se podía hacer referencia al acta de la reunión, no a la reunión, porque la reunión estaba grabada, pero tú tenías que levantar acta y tú tenías que hacer referencia al acta de la reunión. Por lo tanto, sí que puedes hacer referencia al final al original, pero tú tienes que hacer el acta.
Entonces no puedes, bueno, eso, no puedes ir a audiovisual. Claro, correcto, tiene que ser imprimible, tiene que ser imprimible. Aunque puede hacer mención a, el documento segundo puede hacer mención a que se ha grabado esta información en formato audiovisual en tal, y está colocado en tal servidor, tal documento. Exacto. Bueno, el documento básico anexos se iniciará con un índice que hará referencia a cada uno de los documentos, ¿vale? Pues documentación de partida, que lo que teníamos antes de empezar, los cálculos que se han hecho. Esto no lo vas a meter en la documentación, pero tú puedes meter pues todos los cálculos que se han hecho en los anexos. Los anexos de aplicación al ámbito del proyecto, pues lo que hemos dicho, seguridad, medio ambiente, etc. Y otros documentos que veamos oportunos que justifiquen el alcance y situación del proyecto. Los planos, que tendrán que seguir todas las normas que tengan en cuenta el cómo se haría un plano, ¿de acuerdo? Hemos visto antes el tema de planos. Y el pliego de condiciones, súper importante, que empezará con un índice y que tendrá que tener pues todo lo que hemos indicado antes, las especificaciones de los materiales y constitutivos del proyecto, pues el listado completo de los mismos, la cantidad, el precio, todo. Las pruebas y ensayos que le hemos hecho, las reglas y normativas a las que nos sometemos, los aspectos del contrato que refieran directamente al proyecto. Y deberá incluir documentos base para la contratación de su materialización. Es decir, a quién estamos contratando las cosas, qué estamos haciendo, qué necesitamos, como los planos, el estado de las mediciones, la memoria, todo. Y... sí, correcto, Víctor, correcto. Y bueno, nos vamos ya a la conclusión de este tema que hemos liquidado bastante rapidito. Este tema... 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 creo que hemos hecho. En este tema hemos analizado en qué consiste un proyecto técnico, así como los métodos de expresión, de exploración y de evaluación de las ideas involucradas en las diversas etapas del mismo. Para desarrollar cada una de estas fases y llegar a los resultados esperados son necesarios una serie de métodos con los que normalizar la gran variedad de proyectos técnicos que se pueden presentar. De hecho, un proyecto técnico puede ser realizado como, por ejemplo, para la construcción de una carretera, un puente, una nave industrial, un edificio, etc. Y también para la fabricación de un nuevo motor, depósitos a presión, lavadoras, bueno, todo lo que hemos dicho antes. Muy bien, espero que este tema, bueno, es denso, lo he hecho rápido, pero es muy denso. Realmente hay una gran cantidad de información de cómo hacer un documento técnico. Pero bueno, voy a despedirme para los de YouTube. Bueno, espero que os haya parecido muy interesante este tema. Es duro, sobre todo si no habéis estado nunca gestionando proyectos. Es muy duro entender todas las fases. E incluso si habéis estado gestionando proyectos, está muy determinado por en qué empresa lo habéis hecho. Si lo habéis hecho en empresas pequeñas, habréis visto que hay una gran cantidad de cosas que muchas veces no os habréis visto enfrentados a hacerla. Si no habéis estado, por ejemplo, en un departamento de calidad o como trabajadores dentro de lo que sería el Project Manager, habréis visto que hay mucha documentación que ni siquiera sabíais que existía. Pero bueno, aún así, pensad que estamos viéndolo de forma global, estamos viendo qué sería un proyecto. También tenemos que tener en cuenta, pues para todo lo que lo podemos usar, yo creo que puede ser una idea muy interesante aplicarlo siempre que os veáis en una situación en la que tenéis que identificar las partes de un proyecto, ya sea para los chavales, ya sea para vosotros mismos. Y nada, si os ha gustado este tema, por favor, dadle like, compartid y suscribiros al canal. Ya sabéis que también esto se está emitiendo de forma más o menos regular en Twitch, sobre todo de lunes a jueves a partir de las 10:30 de la noche y en algunos días de fin de semana que también vamos adelantando temas. Así que nada, muchas gracias por haberlo visto, un saludo y buena prueba.